En agosto de 1930 se reúnen en Jaca representantes de las fuerzas antimonárquicas. Republicanos, socialistas y regionalistas firman un pacto por el que se comprometen a derribar la monarquía. En febrero de 1931, el almirante Juan Bautista Aznar es designado por el rey para formar un nuevo gobierno. Aznar convoca elecciones municipales para el día 12 de abril. Al caer la tarde, el gobierno provisional hizo la bandera republicana en el balcón del Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol. El nuevo presidente, Niceto Alcalá Zamora, proclama oficialmente la Segunda República Española. Los resultados de las elecciones de noviembre dan un vuelco total a la situación. La derecha triunfa, aunque no alcanza la mayoría. El partido reunió que habían logrado en 1931. El encargado por el presidente de la República para formar el gobierno es el centrista Alejandro Lerroux, a pesar de que el partido más votado había sido la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, partido de derechas, ya que las izquierdas habían amenazado con una insurrección y se ponía al frente del gobierno a su líder, José María Gil Roble. Incluso habían amenazado con una subversión si un solo miembro de la CEDA entraba en el gobierno. Encabezados por Largo Caballero, empiezan a preparar, poco después de las elecciones, una huelga general revolucionaria, como paso previo para implantar en España una dictadura marxista de estilo soviético. Hasta tal punto llegaron las maniobras antidemocráticas de las izquierdas republicanas que, cuando el día 4 de octubre de 1934 Alcalá Zamora, a pesar de las amenazas de las izquierdas, metió en el gobierno a 3 ministros de la CEDA, al día siguiente se desencadenó en España un auténtico golpe de Estado, cuyo objetivo era acabar con la legalidad democrática. Era revolucionaria, porque la oficialidad militar no se sumó al golpe, porque no se consiguió hacer llegar las armas a los comités revolucionarios y porque el ejército, dirigido por Franco, sofocó la rebelión. La apoteosis golpista de la República llegó con las elecciones de febrero de 1936, donde alcanzaron el poder los mismos que habían organizado o colaborado con el golpe a la República en octubre del año 34, con amenazas de muerte y con advertencias de que jamás aceptarían un triunfo de la derecha. Nada más empezaron a difundirse los primeros resultados de los comicios, las hordas descontroladas tomaron las calles, con la intención de sembrar el miedo en las instancias encargadas del recuento, y también para exigir la reposición en sus cargos de todos los que habían participado en la intentona golpista de 1934. La República atentó de manera especial contra la libertad de expresión y de información, implantando la censura previa en muchas actividades ciudadanas, el teatro, el cine y sobre todo la prensa, hasta el punto de que la libertad de prensa fue una quimera, en especial, claro, para las publicaciones derechistas. Esta censura, esta limitación a la libertad de expresión y de información, quedó recogida en la Ley de Defensa de la República del año 1931, un aspecto especial de la tiranía de muchas ordenanzas de la Segunda República fue la promulgación de la Ley de Vagos y Maleantes del 4 de agosto de 1933. Pero junto a la falta de libertades, quizás el fenómeno más característico de la etapa republicana en cuanto a la instauración de un régimen de terror fueron los desórdenes públicos continuos, que supusieron un colapso de la ley y del orden. Un orden amenazado por la enorme y continua turbulencia callejera que produjeron gravísimas alteraciones del orden público.
Durante los 5 años que van de 1931 a 1936 se decretaron 21 estados de excepción, 23 estados de alarma y 18 estados de guerra, con lo que en la práctica las garantías constitucionales estuvieron suspendidas más de la mitad del tiempo que duró la República. Uno de los principales instrumentos de la instauración del terror rojo fueron las famosas checas, instalaciones donde se detenía, interrogaba, torturaba y ejecutaba sumariamente a los sospechosos de simpatizar con el bando nacional. Las checas eran la adaptación a la España republicana de los centros de exterminio creados en la Rusia soviética por Lenin en 1917, donde se cometían todo tipo de brutales y sádicas torturas a los que se consideraban un peligro para el régimen. Tras la Segunda República fueron los paseos, que consistía en sacar a los presos y llevarlos a las afueras, donde se les ejecutaba sin miramientos y luego se les arrojaba a fosas comunes. Según César Vidal, el número total de represaliados durante la guerra por los milicianos de Frente Popular asciende a 16.000 víctimas, con episodios tristemente célebres como el asalto al cuartel de la Montaña, las ejecuciones de Paracuellos de Jarama, las matanzas de los trenes de Jaén, la matanza de la cárcel Modelo del 22 de agosto, las sacas de Ventas, los fusilamientos de Bahía del Monte y las matanzas de Aravaca. Este terror rojo desencadenado desde las puertas del infierno produjo episodios de extrema crueldad, martirios inconcebibles, un horror espantoso. A partir del 18 de julio de 1936, en un periodo de tan solo 6 meses, cerca de 7.000 miembros del clero fueron martirizados por los milicianos bolcheviques, 4.184 sacerdotes diocesanos, incluidos 12 obispos y muchos seminaristas, 2.365 religiosos y 283 monjas, muchas de ellas previamente violadas. A estas cifras hay que añadir las víctimas laicas, con lo cual el resultado final se acerca a las 10.000 víctimas. 3.911 seglares fueron masacrados por motivos como asistir a misa, llevar un escapulario o estar afiliado a la revista católica El Debate. Milicianos anarquistas profanaron los esqueletos de religiosos y religiosas, colocándolos en posturas obscenas en el interior de algunas iglesias, conformando un museo del horror cuya entrada cobraban a las hordas anticatólicas.